día nos encontramos con el tema la fidelidad del profeta Daniel. Al leer el libro de Daniel en el capítulo 6, podemos responder las preguntas que se encuentran en este día. Y entre las preguntas que nos encontramos, dice aquí, ¿qué revela Daniel 6, capítulo 6, versículos 4 y 5 sobre el carácter de Daniel? ¿Qué lecciones podemos extraer de estos versículos acerca del modo en que deberían vernos los demás? Daniel capítulo 6, del versículo 4 y 5 nos dice así. Dice así: entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o falta alguna, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esto me recuerda a la experiencia del Señor Jesucristo. Iban allí para acusarle y no encontraban falta en él. Al contrario, los que iban a acusarle decían, nadie ha hablado como este hombre. Entonces en Daniel no encontraban falta. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ustedes recordarán, Daniel fue fiel al gobierno babilónico. Fue un fiel siervo en el gobierno babilónico. Pero después del gobierno de Babilonia llegaron los medos y los persas. Y en este tiempo, aquí estamos leyendo en el tiempo del rey Darío. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, los gobernantes buscaron algo en contra de Daniel. Daniel había sido un gran, podemos decir, un gran líder en Babilonia y ahora con los medos y los persas. Pero resulta que estos querían encontrar alguna falta en Daniel y no encontraban nada. Y lo único que encontraron fue que Daniel tenía la costumbre de ser una persona que dedicaba un tiempo especial para Dios, tenía un tiempo de oración, de devoción con Dios, para ser fiel a Dios. Ahora encontramos aquí que miran a Daniel, lo encuentran orando, hicieron que el rey Darío hiciera un decreto para que nadie orase a otros dioses que no fueran los dioses de ellos. Entonces encuentran a Daniel orando y ahora vienen y lo acusan de estar haciendo cosas que el rey dijo que no hicieran. Entonces la condenación era que quien hiciera cosas como esta sería echado en el foso de los leones. Ahora, al ser echado en el pozo de los leones, definitivamente quien fuera echado en el pozo de los leones, lo que iba a pasar es que iba a ser devorado por las fieras. Sin embargo, aquí nos encontramos algo impresionante. El rey Darío había sabido algo acerca de Dios. Y entonces el mismo rey Darío le dice al profeta Daniel que el Dios al que tú sirves te libre de esto. En otras palabras, él tenía ya, por así decirlo, cierta fe. Pero a pesar de esto, vemos cómo la persecución existe, un paralelismo entre el libro de Apocalipsis y los acontecimientos finales. En el libro de Apocalipsis nos encontramos lo que hizo la segunda bestia y cómo hace que le haga una imagen a la primera bestia, y ahora esta bestia realmente hace la primera imagen. El versículo, vamos a leer Apocalipsis 13, del 4 al 8, dice, y la adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 13, dice, versículo 16, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues ese es el número de hombre, y su número es 666. Aquí vemos claramente entonces el conflicto de la adoración. Daniel fue fiel a Dios en adorar a Dios única y exclusivamente. Le buscaron faltas, no encontraron ningún vicio, ninguna falta en él. Ahora, los que tenían la marca de la bestia adoraron a la bestia de su imagen, pero esto hacía que grandes y chicos, pobres y ricos, adoraran a la bestia y a su imagen, y adoraron también hasta la segunda bestia. Pero en el caso de Daniel, Daniel fue fiel en todo lo que él hacía para Dios. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 6,
el versículo 6 dice claramente lo que sucedió. Daniel capítulo 6, versículo 16, dice lo que el rey Darío llegó a decir. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. En otras palabras, no importa el fuego de la persecución, no importa que nos puedan echar en el pozo de los leones, no importa nada que puedan hacer en contra de nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero antes de eso tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha solicitado. Hemos de tener tiempo especial con Dios, un encuentro que si aún tuviéramos que morir, podemos estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que la fidelidad de Daniel es la fidelidad tuya, es la fidelidad mía. Y por la fidelidad de Cristo, tú y yo somos más que vencedores por las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.